¿Es el neuromarketing real o es una estafa? Es el programa del día de hoy. Neuromarketing es una serie de técnicas que se usan para, a través del uso de la ciencia, en particular de la neurología, poder tomar decisiones respecto a publicidad, marketing, marcas y la forma en la que las personas eligen comprar o vender o promocionar una idea, un producto, un servicio, una marca. La teoría detrás del neuromarketing es muy sólida e interesante. La idea es usar las técnicas que la neurología ya ha perfeccionado. Una de ellas, por ejemplo, es la electroencefalografía o los electroencefalogramas. Estos son una serie de dispositivos o diodos que se colocan en la cabeza que miden las ondas cerebrales. Hay muchos tipos de ondas cerebrales, alfa, beta, teta, etc. La idea es que a medida que las personas reaccionan a un comercial de televisión, a una pieza publicitaria, a un paquete, a una marca, a un mensaje, el comportamiento cambia. El problema del EEG o electroencefalografía es que no tiene muy alta resolución y muchas de las reacciones son conjeturas. Nosotros efectivamente podemos medir si una persona cambia de actitud, recuerda algo o mueve algo a partir del movimiento de estos gráficos, pero no podemos a partir de los gráficos saber qué es lo que pasó. Todo viene pegado con reacción-acción. Son muchas conjeturas, la resolución de la información es muy baja. Hay una técnica de resolución ultra alta que dice de manera precisa qué está pasando en el cerebro sin ser demasiado invasiva y es la resonancia magnética o fMRI. ¿Ustedes han visto estas máquinas o en las películas o cuando tienen algo muy mal y sus médicos les hablan con tengo una buena y una mala noticia? Estas son esas máquinas en las que uno tiene que quedarse súper quieto y no se puede mover ni siquiera 1 milímetro y una cosa gigante empieza a dar la vuelta. Esas máquinas que uno le dice, si usted se pone aretes o collares o algo, usted pierde la oreja, si usted vaya, porque son superconductores increíbles que están dando vueltas a alta velocidad, generando una imagen 3D extremadamente precisa del cerebro. El problema es que cuando los neuromarketineros quieren usar estas máquinas para decidir algo respecto a marketing, están esperando que una persona se prepare para un procedimiento médico y mientras tanto le muestran, ¿usted qué prefiere, Coca-Cola o Pepsi? Y pues es muy poco probable que no sea afectado por el mismo hecho del proceso el resultado. Sabiendo eso, se han desarrollado otras técnicas, como por ejemplo la magnetoencefalografía, que es una técnica en la que se usan conductores de campos magnéticos extremadamente sensibles, que curiosamente se llaman SQUID, S-Q-U-I-D, los cuales tratan de medir el campo magnético que genera el cerebro para tratar de entender cuáles son los cambios de comportamiento a nivel de un usuario. Esto es, por ejemplo, una persona que está normal con su cafecito viendo algún tipo de pieza publicitaria de marketing, mientras que un equipo de personas están tratando de decidir qué es lo que eso significa. Como son métodos tan invasivos y generan tan pocos datos de tan baja resolución, se han tratado de buscar métodos que generen más resolución. ¿Qué significa eso de resolución? Eso significa que constantemente la gente cambia su forma de pensar. Es distinto medir el comportamiento cerebral de una persona mientras va caminando por un supermercado comparado con el comportamiento de una persona pegado a este bicho. Entonces se desarrolló una técnica un poquito más portátil que se llama Steady State Topography. Es una combinación de la primera técnica, EEG, junto con otras técnicas un poco más compactas de medición cerebral, de topografía, y estas gafas que ustedes ven ahí, que lo que son trackers de ojos. Esa combinación genera datos muchísimo más completos con una técnica un poquito más fácil. Y se han empezado a usar, por ejemplo, para tratar de medir la reacción que tienen las personas ante la información nutricional en una caja, las marcas, cuando están en una estantería, qué es lo que ven primero, cuál es la forma de ver eso, cuáles son los puntos, etc. Es muy interesante porque cuando está bien aplicado, cuando se usa el método científico, este tipo de técnicas curiosamente funciona. Una de las empresas más famosas en usar neuromarketing y análisis de metodologías de neurología para tratar de definir comportamientos de un producto es Twitter. Estos son videos reales de un grupo de personas usando esta técnica de Steady State Topography junto con la reacción de qué pasa cuando ven un timeline, cuando ven tweets de otras personas y cuando ven sus propios tweets. Trataba Twitter de entender si su rediseño realmente era efectivo y si algo de lo que habían hecho tenía efectividad. Los resultados fueron muy interesantes. Ellos descubrieron que Twitter incrementa una sensación de relevancia personal un 27% versus simplemente leer cualquier otro sitio web. El uso activo, de hecho, de Twitter aumentaba ese número de una sensación de que yo soy relevante a nivel personal un 51%. Y de acuerdo a los investigadores, una empresa llamada NeuroInsight, solamente hay
un producto que tiene resultados tan altos, y es cuando la gente abre un mail que les enviaron personalmente. Por ende, Twitter descubrió que realmente funciona esa conexión personal que ellos tienen con simplemente hacer un uso activo de la plataforma. Una prueba de ello son los anuncios afectivos versus los anuncios cognitivos. Esto es, ¿qué tipo de anuncio realmente es más efectivo para una marca? ¿Los anuncios que hablan de las emociones o de los hechos? Esto viene de un estudio muy famoso que básicamente disparó la neurociencia en el 2007. El estudio se llama What Can Advertisers Learn from Neuroscience? O ¿qué pueden los anunciantes aprender de la neurociencia? De estas 4 personas. El estudio se resume básicamente en esto. Un anuncio afectivo es aquellos que usan comedia, drama, suspenso, mientras que un anuncio cognitivo son los que usan hechos, datos, números, estudios. Entonces, por ejemplo, un anuncio cognitivo sería Doloran ayuda en un 70% a las magulladuras musculares, mientras que un anuncio de comedia o drama sería Dolores le tiene miedo a Doloran. Ese tipo de anuncios, los afectivos versus cognitivos, tienen una reacción distinta en el cerebro. Los anuncios afectivos afectan la amígdala, el córtex orbitofrontal y el tallo cerebral, mientras que los cognitivos, los de hechos, datos, afectan el córtex parietal, posterior, superior y prefrontal, y el superior prefrontal. Prefrontal. La interesante del estudio es que determinó que en el caso de los anuncios afectivos, ayudan mucho más a la decisión de compra, porque la decisión de compra, cuando estás ahí listo a poner tu tarjeta o a intercambiar dinero por un producto, ocurre por una combinación de memoria, que tú recuerdes una marca, y emoción, que tengas una conexión positiva con esa marca. Y no tiene nada que ver con los hechos. Muchas personas toman una decisión de comprar algo no porque sea lo mejor o lo peor, no porque tenga más o menos calidad, sino porque tienes una conexión emocional neutral o positiva y porque te acuerdas. Mientras que los anuncios cognitivos sí sirven, pero sirven en otro caso, en la racionalización que ocurre postventa. Esto normalmente ocurre cuando alguien pregunta, ¿y usted por qué compró esa vaina? Y entonces uno dice, no, yo la compré porque tal. Cuando ustedes quieren construir un influenciador de marca, usan anuncios cognitivos. Cuando ustedes quieren convencer a una persona que no conocía la marca, es más fácil usar anuncios afectivos. Sin embargo, el mismo estudio demuestra que aunque los afectivos sean más efectivos en la decisión de compra que los cognitivos, no está claro cómo traduce el estudio que ellos mencionaron a la memoria de la marca. Es decir, a que la retención de la marca sea permanente y continúe a lo largo del tiempo. Y este es el verdadero problema del neuromarketing, donde hay muchos estudios y hay muchas técnicas y hay muchas ideas, la mayoría del neuromarketing es una estafa. La gran mayoría de las empresas que dicen yo hago neuromarketing, lo que hacen es bullshit, lo que hacen es inventarse algo que tiene una medio conexión pseudocientífica con un estudio o que usa algún tipo de hardware que genera algún tipo de reacción, pero que realmente no está conectado con la ciencia de verdad. Esto es por 2 problemas. Uno es el sesgo de confirmación. En el instante en el que neuromarketing dice, oiga, mire, cuando nosotros pusimos la marca roja, tuvimos esta reacción en las ondas teta y en la marca azul tuvimos esta reacción, entonces tiene que ser la roja. Eso no es un método científico, eso es un sesgo de confirmación, sumado a que el entorno casi siempre es un entorno ideal. Las condiciones ideales son adversas al método científico porque en el mundo real las personas están en muchas condiciones. Es distinto un experimento en un laboratorio o en una resonancia magnética versus en una tienda, en la calle, mientras están comprando por internet. Y el segundo problema del neuromarketing es la falta de uso del método científico. La base del método científico es que tras una hipótesis se haga un experimento que sea replicable y que tenga una población de control, la cual se pueda medir si realmente esto tiene efectividad versus esto otro. Hay un ejemplo excelente del uso malo del método científico en neuromarketing. Hubo un estudio de Caltech, la Universidad Técnica de California, que trataba de medir el rol del striatum, es que el cuerpo estriado en el cerebro, en el comportamiento social. Básicamente trataron de medir con scans del striatum del cerebro si con esos scans se podía medir la probabilidad de que una persona encontrara atractiva o poco atractiva y que tuviera una probabilidad de tener una relación personal interesante con alguien del sexo opuesto. Básicamente, si ustedes encontraron a alguien atractivo o no. Lo que hicieron fue mostrarles varias fotos y medirlo. Pero luego hubo otro estudio que lo que hizo fue usar una escala del 1 al 10. En vez de tener todo este cuento de neuromarketing y medición del cuerpo estriado del cerebro, simplemente le dijo, mire esta foto, póngale un número del 1 al 10, 5. Y esta foto, 8. Y resulta que generó los mismos resultados. Esto no significa que el neuromarketing no funcione. Esto significa que en muchos casos es una estafa porque no era necesario.
En muchos casos, una medición simple, una pregunta simple, hubiera generado los mismos resultados. Pasa que, como el neuromarketing tiene hardware, la gente dice, no, wow, eso es increíble, estoy dispuesto a pagar 20 veces más por esto versus pagarle a una empresa de encuestas por hacer una encuesta, que puede generar el mismo resultado. Y ese es el verdadero problema. El New York Times hizo un estudio profundo del neuromarketing 3 años después del estudio que les mencioné hace un rato, en el 2010. En este estudio, Joseph Turow, un profesor de comunicaciones de la Escuela Annenberg de Comunicación en la Universidad de Pensilvania, decía, siempre hay un santo grial de la publicidad, y es que los publicistas quieren llegar a las personas de una manera hipodérmica. Si yo les pudiera inyectar la marca de una manera ultra precisa, decirles compren esto, lo harían. Pero mucho de esto tiene que ver más con la naturaleza de la publicidad, estar desesperados por cualquier cosa que les genere una ventaja, versus la realidad que es que muchas de estas cosas son pseudociencia, confirmation bias, mal método científico. Porque la realidad es que tú no quieres técnicas experimentales de neuromarketing. Cuando tú vas a un curso de neuromarketing, cuando tú le pagas por allá $30,000, $3,000, $1,000, $100, a un experto de neuromarketing para que te haga un análisis de tu marca, tú no quieres aprender de las técnicas experimentales. Tú no quieres ver que si hay un EEG o si hay una resonancia magnética. No, quieres vender. Eso es lo que tú quieres. Tú quieres sentarte en una conferencia y que una persona extremadamente atractiva y que aparentemente es inteligente te diga, si tú le pones color azul a tu marca, vendes más que si le pones color verde. Si tú colocas una planta, un cactus, el cactus hace que aumente un 3% el reconocimiento. Eso es poco probable que sea verdad y que realmente aplique a tu marca. No porque el neuromarketing no sea cierto, sino porque a nivel científico los resultados fáciles rara vez son verdad. Un ejemplo de ello son los mensajes subliminales. Si ustedes crecieron en los 90s, como yo, recordarán una época en la que todo el mundo decía, no, es que le están metiendo mensajes subliminales a la publicidad. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene estas curvas porque quieren evocar el cuerpo de bla, 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 bla. No, es que si ustedes escuchan uno de esos discos satánicos de Led Zeppelin, al revés, dice que deberíamos beber sangre y comer niños. Años después, con la caída de la psicología falsa, que es casi toda la psicología freudiana, y si ustedes hasta ahora están llegando acá, vayan a la Wikipedia, busquen respecto a la psicología de Freud y descubran que el 99% de lo que dijo Freud es falso. El 99%, hasta que llegó el método científico. Con el método científico se descubrió que los mensajes subliminales no existen. Sí existe la posibilidad de una manera sutil de influenciar una compra. Pero es sutil. Para esa gracia simplemente di, oigan, compren. Y funciona exactamente igual. Pero la mayoría de los mensajes subliminales son bullshit. Es mentira. Realmente no funcionan. Esto es porque lo que la gente quiere es vender. Porque ustedes tienen esta necesidad de, no, yo necesito vender más productos porque yo estoy en una de estas vainas donde yo me meto en una deuda para supuestamente ser ricos y vendo todo esto. Entonces es brillante. Como tengo una deuda, soy muy, muy pobre de repente, pero tengo la promesa de ser rico y hago lo que sea. Y por eso tanta gente se va de cabeza con cosas como neuromarketing o los mensajes subliminales. Y de nuevo, viene el color azul, genera más paz y hace que bla, bla, pero resulta que en ocasiones sí es cierto. Y ese es el problema. Porque en las ocasiones que es cierto, uno termina agarrándolas y extrapolándolas para todo. Eso es el problema del sesgo de confirmación. Un ejemplo de ello es que aparentemente en Tokio tenían esta teoría de que si ponían luces azules en las plataformas de tren iban a evitar que la gente se tirara al tren. Japón tiene este problema gigantesco de que los suicidios son muy altos. La gente está muy deprimida, se lanzan al tren. Y matarse lanzándose al tren es la forma más común de suicidio en Japón. ¿Ustedes creen que cambiar una luz blanca o amarilla por una luz azul realmente funciona? Resulta que sí. Bajaron un 84% los suicidios simplemente por el hecho de ponerle una pinche luz azul a las plataformas. Y hay muchas explicaciones, pero la respuesta no es, listo, yo voy a cambiar de color azul todas mis oficinas porque eso la gente vive deprimida. Porque es que resulta que el azul nos activa muchísimo más temas de nuestro ciclo circadiano y probablemente nos hace estar más despiertos. Pero no necesariamente una cosa aplica a la otra. Cada entorno experimental es diferente. Y lo que le funciona a Tokio no le funcionó a Suecia, que intentó exactamente lo mismo. Entonces, no todas las soluciones son perfectas y ese es el problema de hablar y vender neuromarketing. El otro problema es decir cosas que suenan fancy sin realmente entenderlas, como cuando la gente dice la dopamina y la oxitocina son lo que es el amor y la felicidad y tal. Realmente estas hormonas son un mecanismo de recompensa interno del cuerpo que reacciona ante muchas cosas, no solamente ante el amor, puede reaccionar ante comer comida, ante dormir bien, ante hacer
cálculos de física. Tú liberas la misma dopamina que liberas haciendo ejercicio cuando haces cálculos de física. Tú liberas la misma oxitocina que liberas cuando estás dándole un beso al amor de tu vida que cuando estás jugando un videojuego o cuando simplemente te despiertas temprano versus despertarte tarde. Hay una gran cantidad de mecanismos y el cerebro no es algo simple. Por eso las soluciones sencillas no funcionan, excepto en un área que se llama economía del comportamiento. Hay un libro que yo les recomiendo un montón que habla de esto sin bullshit. Se llama Nudge. Nudge es un libro respecto a cómo mejorar decisiones de salud, riqueza y felicidad con pequeños cambios. Un nudge es un empujoncito. Uno de esos cambios, el primero que mencionan en el libro, es el problema de las escuelas públicas en Estados Unidos y la gordura. En caso de que no lo sepan, los gringos son muy gordos. Muy, muy gordos. Si no estoy mal, el único país más gordo per cápita que Estados Unidos es México. Pero pues, tortillas, tacos, tamales. La comida mexicana es lo mejor que hay en el mundo. ¡Mua! Es un regalo. Gracias, gracias México. Gracias. Gracias infinitas por siempre. Pero es que la cochinita pibil, los tlacoyos, las tlayudas. El punto importante es que en las escuelas públicas de Estados Unidos estaban teniendo el problema de que los niños siempre prefieren elegir comida basura versus comida saludable. E hicieron de todo para tratar de cambiar el comportamiento, tratar de mostrar la comida más saludable como algo interesante, hacer campañas de educación. Y resulta que lo único que realmente funcionó fue poner la comida saludable a la altura de los niños y la comida basura haciéndoles que se agacharan o que se alargaran. Y eso aumentó en un porcentaje gigantesco la cantidad de niños que decidieron comer comida saludable versus aquellos que comían comida basura. Es conocido como economía conductual, como una serie de estudios y análisis de comportamiento directos que tienen mucho más alta resolución que los análisis de neuromarketing, que tienen una forma de medición mucho más precisa. Otro ejemplo de ellos son los test AB. Miren esto de Spotify. Este es el landing de Spotify para España. Este es el landing de Spotify para México. Y este es el landing de Spotify para, creo que Argentina. No recuerdo si fue Argentina. Pero observen, cuando yo entro a Spotify España dice, consigue 3 meses de premium por solo 0.99 euros. Bla, 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 pásate a premium, dice el botón verde. Cuando me voy a México, el botón de pásate a premium no existe. Cuando me voy a México tengo que hacer scroll para encontrar eso que dice allá abajo. 3 meses de premium por 9 pesos mexicanos, me imagino. Obtén premium con Visa, Mastercard, American Express o PayPal. Y si no tienes tarjeta, disfruta 3 meses al 50% pagando en Oxxo, paga con efectivo. Esto es porque en México está el problema de que muy poca gente está bancarizada y pagan con otras técnicas. Entonces se les muestra un landing completamente distinto al landing que se muestra en España. Y observen lo que pasa en Argentina. En Argentina dice, disfruta 3 meses de premium por 9 pesos, me imagino. Después solo bla, 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 disfruta premium. Y quiero que observen esto. La palabra en Argentina es disfruta. Y en el botón, en el call to action, también es disfruta. La palabra en España es consigue. Y en el call to action es pásate. La palabra en México es obtén. Y en el call to action hay un botón que dice paga en efectivo y otro que dice obtén premium. Esto es porque Spotify hizo un montón de test ABCD donde a diferentes segmentos de la población les mostró diferentes mensajes y matemáticamente midió cuál de ellos generaba más conversión, más porcentaje de personas que se convirtieran en ventas. Y lo hizo por país, porque cada una de nuestras culturas es distinto. Donde hay personas que dicen necesito, otros dicen ocupo. Donde hay personas que dicen ustedes, otros dicen vosotros. Donde hay personas que dicen copado, otros dicen chilero. Español es un lenguaje complejo y en cada cultura es ligeramente distinto y se puede afectar de una manera distinta el comportamiento de precio y de adquisición a través de estos tests. Otro ejemplo de ellos, aunque es un ejemplo muy pequeño, hay como 1000 ejemplos de economía conductual, es colocar un precio ancla. Ustedes lo ven cuando, por ejemplo, van a comprar Spotify. Spotify les ofrece el plan básico, el estándar o el premium. ¿Cuál creen que la gente compra más? No es el básico. Tampoco es el premium, es el estándar. Porque eso es una técnica que se llama precios de ancla. Lo que se hace es que se coloca un anzuelo, el precio más barato, pero que no es atractivo debido a que no tiene HD ni Ultra HD y solamente puedo verlo en una pantalla, y el precio ancla, que es mucho más caro, tiene todas las cosas, pero el que es normal tiene las suficientes cosas. Si el precio ancla no estuviera ahí, la gente no elegiría el estándar porque les parecería más caro y siempre elegirían el precio más barato. Esto es porque las personas tienen una tendencia a ser tacaños y a tratar de gastar lo mínimo posible, incluso en contra de sus propios intereses personales. Las personas son extremadamente irracionales con respecto al dinero. Piénsalo tú.
Platzi te duplica tus ingresos, pero tú no decides adquirir Platzi porque internamente eres irracional con respecto al dinero. Es completamente posible que te gastes 10 veces más dinero en cosas de entretenimiento que no aumenten tus ingresos, y aunque Platzi se pague en el primer mes de trabajo después de que aprendas algo, no lo haces porque uno es irracional respecto al dinero. Por eso este tipo de técnicas funcionan. Estas técnicas son mucho más efectivas que el neuromarketing que te venden empaquetado, porque el neuromarketing tiene otro problema adicional. Nosotros realmente no entendemos cómo funciona el cerebro. Nosotros realmente no entendemos cómo las neuronas actúan. Cuando hacemos un análisis de las ondas beta, teta, gamma, alfa, etcétera del cerebro, es el equivalente a si nosotros hiciéramos un análisis de la cultura humana a través de ver el planeta desde el espacio. Imaginen que yo quiero hablar de cómo funciona la cultura humana, simplemente viendo fotos del planeta desde la distancia entre la Tierra y la Luna en toda la mitad. Yo podría decir que aparentemente los humanos tienen un ciclo nocturno y un ciclo diario, que aparentemente viven en clústeres de luz porque se prenden, y que hay una hora en la que bajan un poquito de intensidad porque me imagino pasa algo, que es cuando duermen. Yo puedo pensar que se desarrollan con líneas que los conectan porque lo veo desde lejos, pero jamás podría ver que tienen música, jamás podría ver que aman, que odian, que existe el Mundial de Fútbol, porque desde allá arriba no se pueden ver los detalles. Y ese es el verdadero problema. La realidad es que si ustedes quieren hacer un análisis de neuromarketing profundo, lo mejor es ver cómo tus usuarios y tus clientes se comportan con estrategias de medición y de experiencia de usuario. El mejor neuromarketing es User Experience Analytics. Mucho mejor que ponerte un montón de cosas en la cabeza y traquear para dónde van los ojos. Y la realidad es que el marketing basado en datos mata al neuromarketing. Ustedes ven aterrados cómo Facebook predice el tipo de productos que ustedes quieren comprar, no porque esté escuchando el micrófono, sino porque tiene tantos datos tuyos que toma la decisión de mostrarte el anuncio correcto. Si quieren ver cómo Facebook lo hace, vean el video de Facebook y Cambridge Analytica de Platzi. Si quieren entender esto, vean la carrera de marketing basado en datos de Platzi. Y más allá de eso, el neuromarketing no es que sea malo, es que en el futuro en el que vivimos podemos medir muchas cosas más. Y UX y Analytics son mucho más efectivos que simplemente neuromarketing. Esto es Platzi Live, un programa en vivo que si quieres verlo con las miles y miles de personas de la comunidad, solo tienes que ir a platzi.com/agenda y mira el video de cómo Facebook y Cambridge Analytica han manipulado tus emociones.